Yo quiero la grande. Y mi promesa es grande hoy. Iglesia, con ustedes el evangelista Franco Rodríguez, mi amigo, mi hermano, el hombre que me ha secado lágrimas y el hombre que yo admiro y honro. Dios te bendiga. Te quiero, papá. Gloria a Dios. Qué presencia tan linda. Amén, aleluya. Qué presencia tan linda. Gloria a Dios. Por eso a mí me gusta salir de los protocolos. A mí me encanta hacer lo que el Espíritu dice. Y si hay que hacer un llamado sin predicar, aquí sucedieron cosas lindas. Fueron cadenas rotas. Aquí hay gente que fueron quebrantadas, fueron hechos nuevos. Y de esto se trata el Evangelio. Yo siempre, cuando oro, le digo al Señor: quebrántame y hazme nuevo completo. Porque es muy necesario que eso pase en nuestra vida. Yo siento a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, aprendamos a no mirar el reloj cuando la presencia de Dios esté en este lugar. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. No podemos limitar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Yo quiero que me acompañen a la palabra rapidito. A Isaías capítulo 6. Y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Por favor. Isaías 6. Quiero felicitar a los jóvenes de esta casa. Me han sorprendido. Los honro. Porque recuerdo la primera vez que vine a hoy, he visto crecimiento. He visto madurez. He visto compromiso. Amén. Aleluya. Y cuando tenemos esos complementos en la casa para servirle a Dios, hay crecimiento. Podemos entender el llamado. Y ahí podemos decir: ahora yo entro a mi llamado. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y si la tierra está llena de su gloria y nosotros creemos, caminamos en esa gloria, pues nosotros somos portadores de esa gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. ¿Cuántos muchas veces se han dicho eso? Que se acabó ya. Oye, ya no hay break. Ya Dios no quiere hacer nada conmigo. Ya Dios no quiere trabajar conmigo. ¿Cómo Dios se va a fijar en mí con tanto que tengo? Así mismo dijo Isaías: se acabó. Todo se ha acabado para mí. Me gusta, porque cuando decimos que todo se acabó, ahí es que decimos, ¿sabes qué? Ahí es que Dios dice: tú piensas que se acabó, pues me toca a mí empezar. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he
el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con una tenaza. Con él tocó mis labios. Dígale que está a su lado. Con él tocó mis labios. Y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Pero mira qué lindo lo que dice el versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Porque es que a veces Dios dice: ¿quién hará esta tarea? Y este hombre ya se estaba menospreciando antes de que Dios dijera. Este hombre estaba diciendo: se acabó. Y Dios dice: ¿a quién es que yo voy a enviar? Dice: oye, qué lindo. Y dice: después que oyó el Señor esta pregunta, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y aquel impuro, aquel que pensaba que estaba sucio, que había sido limpiado, él dijo: aquí estoy yo. Le dije: envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo. Escuchen con atención, pero no entienden. Miren bien, pero no aprenden nada. Endurecen el corazón de este pueblo. Taparle los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, no oirán con sus oídos, ni comprenderán que su corazón, para que no se vuelva a mí en busca, para que no se envuelvan a mí en busca de sanidad. Esto yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que su ciudad quede vacía, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía. Padre, gracias por tu palabra, porque ella ha sido bendecida, Padre. Te pido que seas tú que pongas palabras en mis labios para bendecir este pueblo, Padre, y también para corregir si hay que corregir, Padre, porque eres tú, Padre, el que hablas en este lugar. Me quito yo, Padre, para que seas tú y tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Y voy a ir directo al mensaje que Dios puso en mi corazón. Estamos hablando de un tema que escogieron los jóvenes, pero no tan solo este tema es para los jóvenes, es para la casa. Entra a tu llamado. Y muchas veces entendemos como lo entendía Isaías. Decía: esta visión que yo acabo de ver me abrió los ojos, porque yo estaba perdido, sin fe y sin esperanza, caminando en un rumbo que no me correspondía. Pero qué lindo es que Dios me dio una oportunidad, y tan pronto Él dijo: ¿a quién yo voy a enviar? Él dijo: oye, ¿sabe qué? Envíame a mí. Porque Él aprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando. Y muchas veces en el camino no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Pero vamos a hablar del significado del llamado de Dios. El llamado de Dios es la iniciativa divina por el cual Él invita al ser humano a un propósito específico dentro de su plan. Y no Él solo nos invita, hay una invitación en general que Él nos hace, en general a todo. Pero también hay una invitación personal, en la cual Él nos llama muchas veces hasta por nuestro nombre. A veces escuchamos nuestro nombre y decimos: ¿quién me está hablando? Me estoy volviendo loco. Es que Dios quiere hablar contigo. Sí, porque la Biblia dice en Isaías 41:3: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Está hablando al pueblo: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres. Qué lindo es cuando Dios nos llama por nombre: mío eres. Ahora bien, estos dos tipos
Hay dos tipos principales de llamado. El llamado universal, que es para todos, es el llamado a la salvación. La Biblia dice en Romanos 10:13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es una invitación: invócalo y vas a ser salvo. Dios quiere que todos vivamos en un arrepentimiento. Ese es el primer llamado. Pero el segundo llamado es un llamado individual, que es personal, de tú a tú. ¿A cuántos aquí a veces los pastores lo sienten y dicen: esto es tú y yo? Y Dios, no, eso pasa. Y así mismo Dios, oye, siempre hay una mesa servida para Dios hablar contigo. Siempre. Está el llamado personal, que es una misión, que es para una misión o una tarea particular para cada creyente. Puede ser servir en la predicación, puede ser en el servicio, el arte, la música, la enseñanza, el liderazgo, etcétera. Puede ser en tantas cosas. Pero a cada uno que está en este lugar y que es llamado por Dios, hay un don que Dios puso en ti. La Biblia dice en 1 Corintios 12, 4-7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversos de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Me llamó la atención eso que dice ahí al final: para provecho. Para provecho indica que el propósito de esos dones no es para exaltarte entre tú mismo, entre nosotros. Es para exaltar el nombre de Dios. Ese es el provecho que le sacamos al don de Dios. Ese es el provecho que le sacamos a lo que Dios depositó en nosotros. Él depositó algo en nosotros, pero escucha bien, te tengo que decir algo: no es para nosotros. Lo que Dios depositó en el pastor es para bendecir a otro. Lo que Dios le dio a nuestra hermana, al evangelista, es para bendecir a otro. En pocas palabras, lo que nosotros tenemos no es de nosotros. Nosotros no tenemos nada. Todo es de Dios. Todo. Por eso es que muchas veces queremos aferrarnos a obtener cosas y aguantar cosas que a veces ni necesitamos. Y la aguantamos porque esto es mío, yo pagué el precio, pero el precio que Cristo pagó en la cruz. Por eso tenemos que entender de que el don que Dios nos dio, el día que nosotros nos enaltezamos, nos va a dar contra el piso. ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios significa que dejaste de ser tú para ser Él. Jóvenes, es duro entrar al llamado. Es duro entrar al llamado. Con el propósito, ¿verdad? Hay cosas lindas que Dios tiene contigo. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay cosas lindas que todavía aún tú ni entiendes. Pero yo los otros días sentado ahí, yo decía: wow, pero es que este hombre ama a Dios. ¡Gloria! Y quizás él mismo diga: pero ¿qué Dios puede hacer conmigo? Sí. Así decía yo hace muchos años. Mucho. Y hoy por hoy yo decidí entrar al llamado hace ya varios años. Y en caída me he dado duro, he fallado, pero me he sostenido. Dios me ha sostenido. Y Él mismo se descalifica, Él lo sabe. Pero qué lindo que Él es que se descalifica, porque Dios no descalifica a nadie. Hay que caminar en Él, en su presencia, porque esto se trata, el llamado se trata de Dios, no de nosotros. Ahora bien, sabemos que hay un llamado y nosotros lo aceptamos. Y al aceptar ese llamado, no quiere decir que entramos al llamado. Escuchen, no se me confundan. Y al aceptar ese llamado, no quiere decir que estamos entrando al llamado. Eso quiere decir que aceptamos el reto. Escuchen bien, no, déjenme terminar. Y no es lo mismo el llamado, entrar al llamado. Adiós, no es lo mismo el llamado que entrar al llamado, me explico.
Cuando aceptas el llamado, hay una disposición. Pero cuando pastora te dijeron, entra y mira, Dios te va a usar, tú dijiste, párate, que yo me voy a mover por aquí, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. El pastor te hablaba y te decía, ok, vamos a seguir así. Había una disposición. Las hay. Cuando entramos a la casa de Dios y estamos en ese primer amor, hay una disposición de hacer todo. Hey, los baños, por ahí voy. Mira la silla, eso está, por ahí voy. Hay que hacer por ahí, hay una disposición. Y eso está bien. Porque eso es como la antesala para entrar al llamado. Esa es la antesala de entrar al llamado. Pero cuando ya entras al llamado, hay cambios de posiciones. Y no hablo de títulos. Yo estoy hablando de que cuando hablo de posiciones, es que todo lo que nosotros hemos puesto primero en nuestra vida, que a Dios, debe pasar a otra posición. Y escúchenme lo que les voy a decir. Incluso hasta nuestra familia. Hasta nuestra familia pasa a un segundo plano. Pero ¿cómo así si es el primer ministerio? ¿Y quién te lo dio? O sea que es Dios. Todo cambia de posición. Me gusta porque en algún momento dado Jesús anuncia su muerte. Y Pedro le dice, lo llama hacia un lado. Dice la Biblia que lo llama a un lado y lo reprende y le dice, hey, no digas eso. Eso no te puede acontecer a ti. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Es necesario que esto acontezca. Es necesario que esto pase. Y después les dice a todos los discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ahí verdaderamente se entra el llamado. Cuando soltamos, cuando cogemos la cruz y no importando lo que pese, seguimos caminando. Y no importando lo que acontezca en el camino, seguimos caminando. Oye, no es lo mismo entrar a una casa y sentarte cómodo en la sillita que esté en la entrada, a que te den la comodidad de entrar a la casa por completo. Así es el Padre. El Padre nos da un acceso primero para ver hasta dónde nosotros podemos llegar. Y después es que te dice, ok, conozco tu corazón, conozco lo que has atravesado y no te has rendido. Tu cruz, tu cruz la has cargado bastante bien y te la he puesto pesada, porque hay cruces que pesan. Y ahí es que Dios dice, ahora puedes entrar. Amén. Pero te tengo que decir que después que entras, no te puedes sentar a recostarte, poner los pies encima de la mesa, porque ahí es que el verdadero trabajo empieza. Gloria a Dios. Sí, porque, oye, muchas veces yo pensaba, pastora, que esto era fácil. Yo decía, no, pues esto se puede salir a predicar y seguir, y ir a las calles a predicar, a las iglesias, pero yo no había aprendido a pagar el precio por muchos años. Y me costó, porque pensaba que después que la puerta estaba abierta, todo era, mira. Y cuando nosotros entramos, como dice la pastora, aquel que pone la mano en el arado y la quita, tenga cuidado, porque si la quita, hay consecuencias que vamos a pasar. Y no me confundan las consecuencias con las pruebas. Jóvenes, hay pruebas y hay consecuencias. Pues las pruebas son cuando tomamos una mala decisión. La consecuencia es cuando tomamos una mala decisión. Pero la prueba es cuando Dios nos está probando para ver hasta dónde nosotros podemos soportar. Pero qué lindo es que cuando entramos al llamado de Dios, es necesario que hayan cambios. Es necesario, dígale al que está a su lado, entrar al llamado cuesta. Dígale, oye, entrar al llamado cuesta.
Cuando entramos al llamado hay cosas que conllevan en el camino. Y si quieren coger nota, cójanla. Aceptar el llamado de Dios no es fácil, pero sí es glorioso. Pero implica, el llamado de Dios conlleva renuncia. Dejar atrás todo lo que estorba. Todo lo que estorba, dejarlo atrás. Todo lo que te impide entrar, dejarlo atrás. Por eso fue que Jesús, cuando Pedro le dijo, no digas eso no va a acontecer, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque hay veces que tenemos que sacar hasta los mismos que están al lado de nosotros para nosotros poder alcanzar el propósito. Pero se apartó, ahora que le sirve, ahora se apartó de mí, ahora que le sirve a Dios. No, es que yo necesito alcanzar el propósito y quizás no puedes entrar conmigo esta vez. Quizás yo tengo que entrar solo y tú tienes que entrar solo para experimentar lo que Dios quiere hacer, y luego después en el camino Dios nos une. Porque eso me pasaba a mí, pastor. Yo salí de un residencial y cuando Dios me dijo, tienes que cortar amistades porque te están corrompiendo, salí, comencé a soltar las amistades, pero me dolía. Me dolía, ¿sabe por qué me dolía? Porque yo decía, ¿cómo va a ser que tú me escogiste y esta gente hoy yo les puedo hablar de ti? Y Dios me decía, aléjate. Pero después de 5 años Dios me lleva nuevamente a donde yo, porque yo decidí entrar al llamado, pero preparado para hacer la tarea que Dios me había dado. Y yo no lo entendía. Por eso es que hay veces, jóvenes, hay amistades que quieren corromper el llamado de Dios en tu vida. Y tenemos que vivir de la manera en que Dios dice, no es la que el mundo te ofrece. Cuando nosotros entramos al llamado de Dios, conlleva una disciplina. Una disciplina en el cual muchas veces decimos, no, pero es que yo voy a seguir caminando de la manera en que estoy caminando. Y Dios trabaja conmigo de esa manera. Sí, Dios trabaja, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero en realidad estaba alejado de Dios, aún estando dentro de la iglesia por muchos años en un comienzo. Porque yo había entrado al llamado, pero no había entendido el que me había llamado. Y cuando no entendemos al que nos dé el llamado, estamos perdiendo el tiempo. Por eso yo me encargo de conocer a Dios primero y después todo lo que Él pueda hacer. Porque si lo tenemos a Él y conocemos cómo Él trabaja, cómo Él opera, nos inclinamos ante Él, nos humillamos ante Él, pues Él va a poner todo lo necesario en el camino. Él va a aumentar tus fuerzas cuando te sientas cansado, cuando te sientas débil, que quieres entregarlo todo. Él va a decirte, vamos, que podemos hacerlo. Cuando sientas desmayar, Él va a decir, yo te voy a tener en mis brazos. Dígale al que está a su lado, entrar al llamado de Dios no es fácil. Al entrar al llamado de Dios conlleva procesos. Conlleva procesos. Todos hablan de un David, corazón dispuesto al corazón de Dios. Dios lo amaba, él amaba a Dios, pero David pasaba por procesos. Así mismo como tú y yo pasamos y atravesamos. Esto es parte del llamado. Aquel que quiera gloria sin proceso tiene la mente errónea. Tiene la mente errónea, porque yo estoy aquí gracias a los procesos que me han hecho crecer y me han hecho el hombre que hoy puedo ser en sus manos. Ahora, hay algo, y con esto ya vamos a cerrar. El llamado de Dios conlleva obediencia. Todas estas palabras que les dije, la obediencia es la que abarca todas estas palabras. Y me encanta hablar de la obediencia, porque en la obediencia es que está la bendición. Hablemos de Abraham. Abraham
A todos los conocemos hoy como el padre de la fe. Dice la Biblia que a los 75 años Dios lo escoge y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Después le dice: voy a hacer de ti una nación grande. Le da promesa. Pero me gusta porque Abraham sale aún sin conocer hacia dónde iba. Él se estaba siendo dirigido por la voz de Dios, lo que muchas veces nos cuesta a nosotros. Y me llama la atención porque la Biblia dice que después a los 100 años Dios cumple una promesa. Todos la conocemos, que es la vida de su hijo Isaac. Y me llama la atención porque cuando Dios lo llama, Dios le da promesa y Dios sigue cumpliendo a Abraham. Y luego que Dios le da esa bendición, Dios lo pone a prueba. Él aceptando el llamado, él entrando al llamado, Dios lo puso a prueba. Y me gusta porque lo que dice Génesis 22, y lo pueden leer conmigo, es la historia de Abraham con su hijo Isaac, cuando dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Escucha lo que digo, que probó Dios a Abraham. Si Dios probó a Abraham, nosotros también vamos a ser probados. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Cuando Dios nos pide lo que más amamos, ahí es que sabemos dónde está nuestro corazón. Porque sabemos si le servimos a Dios por lo que nos ha dado o por lo que Él es. Es muy diferente. Y vete a tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Me gusta, porque Dios le dice: en el que yo te diré, no en el que Él quiera, sino en el que yo te diré. Y muchas veces queremos caminar bajo la dirección que nosotros mismos trazamos, y vemos que nada nos funciona, y vemos que nada nos sale, y vemos que nada trabaja. Pero te preguntas, o te has preguntado: ¿será por aquí que Dios quiere que yo vaya? ¿Será por aquí que Dios quiere que yo camine? Pero qué lindo que Él le dice: y vete al monte que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No al que Abraham quería, o el que Abraham había visto, sino el que Él le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí a adorar, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste
tu hijo, tu único. Y me estás diciendo, y quizás te preguntes, ¿qué quieres decir con este mensaje? Es que Abraham entró a su llamado. Él aceptó el reto. Dios lo bendijo. Pero también estuvo dispuesto a perderlo todo porque él reconoce quién fue el que le llamó. Y hoy, para tú entrar a tu llamado, tienes que soltar lo que más amas. Escucha, que pones primero que a Dios. Tienes que entender de que cuando entramos por esa puerta que se nos ha abierto para entrar al llamado, necesitamos entrar con un corazón dispuesto. De que van a haber tropiezos, sí. De que van a haber fracasos, sí. Pero en esos tropiezos y en esos fracasos van a haber crecimiento. Y muchas veces hay que aprender a subir al monte para poder ser bendecido. Y cuando digo esto, quiero decir de que hay muchas veces que tenemos que entender de que el tiempo de Dios no se negocia con nada. El tiempo de Dios no se negocia por nada. Yo antes ponía a Dios de segundo y no me iba bien. Y lo digo con frente en alto porque los cantazos de la vida me han enseñado. Sí, pero cuando dije, no, yo creo que lo estoy haciendo mal. Y Dios me quitó todo y me quebrantó. Me dijo, soy yo primero que todo. Y desde ese momento que aprendí a sacar el tiempo para Dios, a poner a Dios primero, yo en realidad pude entrar a mi llamado como Él quería y no como yo quería. Dios conoce el por qué estos jóvenes encogieron este tema. Porque esto es un tema no tan solo para la juventud, sino para la iglesia. Porque lo que Dios va a hacer en este lugar no es con los jóvenes nada más, es con la iglesia. Por eso es que Dios sigue moviendo de aquí para acá y sigue organizando. Aunque ustedes vean que es desorden, no es desorden, es el orden de Dios para volver a hacer algo nuevo en este lugar. Sí. ¿Cuántos años nuestro hermano esperó para unirlo como evangelista, pastora? Mucho. Pero ustedes no piensan que es una nueva temporada. No piensan que es una nueva temporada. Que las nuevas temporadas son las que ocasionan el avivamiento. Por eso es que cuando vivimos conforme y nos quedamos con los pies cruzados, con las manos cruzadas, aún estando dentro de la casa, y no vemos nada que sucede, porque tenemos que movernos un poco más. Que los jóvenes empujen a los adultos y los adultos empujen a los jóvenes. Porque esto no se trata de los jóvenes nada más ni de los adultos. Se trata de que un pueblo sea, junto, en conjunto, para glorificar el nombre de Dios. De que van a haber tropiezos, los van a ver. Quizás vamos a discutir en algún momento dado. Sí, pero eso no es nada. Sí. En las mejores familias a veces después dicen, ¿sabes qué? Te amo, perdóname. Pero en Cristo pasa igual. Lo único que la sangre de Cristo es la que está de por medio. Iglesia, los jóvenes escogieron este tema. Pero yo sé que en estos 3 días los adultos fueron edificados. Amén. Y Dios les habló a los adultos. Y Dios rompió cadena en algunos adultos en este lugar. Que hoy, pastora, van a comenzar a ver y a entender el llamado a su vida. Porque tiene que haber un rompimiento para que el entendimiento sea abierto.
Es necesario. ¿Cuántos tuvieron experiencia con Dios en uno de estos días? Tuvimos. Pero te pregunto, ¿qué vas a hacer con ese? ¿Qué vas a hacer con esa experiencia que tuviste? ¿La vas a dejar ahí? ¿O quieres experimentar algo más? ¿O quieres experimentar algo más? Yo siempre he dicho que lo que yo he experimentado hasta hoy, yo creo que no es suficiente, hay algo más. Y cuando vivimos de esa manera, que queremos experimentar algo más, Dios dice, mi hijo quiere más, yo le voy a dar más. Porque el que anhela más de Dios, de su presencia, Él no la va a dar. Hay gente en este lugar, y Dios le va a hablar a alguien ahora, que está anhelando más de Dios, pero necesita darle más a Dios. Y cuando no le damos a Dios y nos quedamos limitados, pues Dios también limitamos a Dios. Dios se limita. Dios dice, hasta aquí tú crees o piensas que puedo llegar. Yo puedo hacer más. Yo puedo hacer más. Yo quiero hacer más. Pero no me lo permites. Cruza la línea ya. Crúzala. Aleluya. Crúzala. Gloria. Aleluya. Crúzala. Después de esa línea, ahí es que está tu bendición. Después que cruces esa línea, ahí vas a experimentar lo que tanto has querido experimentar. Pusiste barrera tú misma. Y ahora no puedes mirar al otro lado. Pero en el nombre de Jesús hoy yo declaro que esa barrera se rompe. Hoy yo declaro que comenzarás a tener sueños y visiones. Que Dios va a comenzar a guiarte. Que Dios va a comenzar a hacer algo diferente contigo. Cuando le abras tu corazón. Que tú puedas decir, ya no me interesa nada de lo que suceda. Me interesa tu relación conmigo. Lo que tú puedas hacer, que se caiga el mundo a mi alrededor, pero mi relación contigo yo la voy a establecer. Y vas a ver cosas mayores que las has estado esperando por años. Las vas a recibir. Sí. Iglesia, vamos a ponernos en pie. Yo sé que aquí hubo un mover hermoso, hay un mover hermoso, pero me es necesario hacer dos llamados. Si hay alguien que esté en este lugar de visita o hay alguien que no haya aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador, puede pasar por aquí a traducir. Sí, pásalo por acá. Yo hablo inglés, pero mi inglés is not very good looking. Hello. Pero si hay alguien en este lugar If there is somebody in this place que sea visita visiting y se ha apartado del camino, and you have strayed from the will of God o aún no ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador, or hasn't received Jesus as your only and exclusive Savior, yo te quiero hacer una invitación muy especial. I want to give you an invitation. El Dios que me rescató The God that rescued me hace 16 años, 16 years ago, el Dios que tocó mi corazón hace 16 años, the God that touched my heart 16 years ago, el Dios que encontró un corazón quebrantado the God that found a broken heart y no lo sanó, lo hizo nuevo, and He didn't heal it, He made it new. está aquí en este lugar. He is here in this place. Y si tú te apartaste del camino And if you strayed from the path, o no te has dado la oportunidad de conocerle, or you haven't given yourself the opportunity to know Him, hoy quiero presentártelo en este lugar. I want to present Him to you in this place. Y si no te funciona, me llama.
And if it doesn't work out for you, let me know. que yo lo vuelvo a recoger porque a mí me funciona. Well, I will pick it up because it worked for me. He entendido que sin Él soy nada y nadie. I've understood that without him, I am nothing and nobody. Y si eres tú que gustas pasar, pasa, queremos orar por ti. And if you want to come forward, please come forward. We would love to pray for you. Ahora, Now, iglesia, the church. entrar al llamado Going into the calling es un reto. is a challenge. Y hoy Dios te está retando. And today, God is challenging you. La puerta está abierta. The door is open. Yo sé que todos en la casa I know that everybody's from the hemos house. aceptado a Cristo. We have all received Jesus. Es nuestro exclusivo Salvador. He is our exclusive Savior. Pero Él quiere hacer algo mayor contigo. But He wants to do something greater with you. Y para eso And for that, tiene que haber una entrega total. you have to give yourself fully. Total. Fully. Y no te estoy diciendo que vengas y te reconcilies con Dios. And I'm not telling you to come and Si lo reconcile quieres hacer, yourself. amén. If you want to do it, amen. Pero lo que te estoy queriendo decir es que le entregues todas tus luchas y todas tus cargas hoy. And I'm telling you to give the Lord all of your Las mismas struggles. que te están aguantando en crecer en Él. Las mismas que te están aguantando para crecer en Él. And all those things that are stopping you from coming to Him. Yo quiero que tú pases aquí. I want you to come forward. Si eres tú que entiendes que tienes luchas, cargas, If you understood that you have y que tried dices y estás decidido and you have y decided decidida and you have a decided decir, ya, and you said that's no it. más. No more. Yo te entrego lo que no te pertenece. I give you what doesn't Hoy belong yo to entro you. al llamado. And today I'm coming into the calling. Esto es un reto This is a challenge en el cual vivimos todos los días, which we live every single day, en el cual debemos entender in which we have to understand que cuando entramos al llamado, that when we come into the calling, todo puede suceder. Todo puede suceder. everything can happen. Y hoy And today, Dios te está haciendo el reto God is challenging a que you renuncies to renounce a lo que tienes que renunciar to whatever you have to renounce para que Dios pueda glorificarse en su vida. so that God can glorify Himself in your life. Yo sé que hay gente aquí, no se limiten. I know there's people here. No se limiten, no se limiten, Don't no se limit limiten. yourself. Don't limit yourself. Aquí no estamos señalándote, We're not here pointing a finger at aquí no you. estamos juzgándote. We are not judging you. Aquí solamente queremos que entiendas We just want you to understand que cuando nos rendimos y entregamos todo ante Él, that we surrender and give everything to Him. todo es posible. Everything is possible. Todo es posible. Everything is possible. Si nadie tiene cargas que entregar, If no one has any weights estamos bien. No hay to give to problema. God, it's okay. There's no problem. Pero recuerden But remember que en la humillación that being humble es que hay bendición. gives blessing.